que necesitamos es más conciencia de ambos y menos acciones vacías. Totalmente desilusionados de esta investigación. La UNAM debería ser un ejemplo democrático para el país y es un contraejemplo. Los problemas del país se reflejan en la universidad. Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. Es un gusto saludarlos aquí desde la Ciudad de México para debatir y analizar temas del interés nacional e internacional. Y vaya que hay muchos temas en la agenda nacional e internacional y agradezco a Christopher Cuya que está aquí en También Opinamos. Christopher, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Bueno, estamos aquí de regreso otra vez en largo tiempo que no aparecía por aquí en esta pantalla, pero aquí estamos otra vez, echándole muchas ganas. Pues sin duda, Christopher, un largo tiempo. Un saludo a ti, a Andrea, a Jaime y a José Manuel y José Carlos que están también en este equipo de También Opinamos y que pues también por asuntos de la escuela pues no han estado presentes, pero ya se está regularizando el asunto. Comencemos a ver los temas en la agenda nacional e internacional que debatir. Uno de ellos sin duda es el cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la visita de Donald Trump que fue diferencia de un día el informe y también lo sucedido hoy miércoles 7 de septiembre, donde el gobierno de Enrique Peña Nieto y particularmente el presidente Enrique Peña Nieto hicieron cambios en el gabinete federal, donde el secretario de Hacienda y Crédito Público, que era hasta el día de hoy Luis Videgaray Caso, renunció al cargo, quedando en su lugar José Antonio Meade en el lugar. También se va de la Subsecretaría de Gobernación Luis Enrique Miranda para irse a la Secretaría de Desarrollo Social. Cambios que se dan en el gabinete a prácticamente 2 años de concluir el mandato presidencial, donde las fichas se mueven para una elección, tanto en el Estado de México, como se ha hablado, como en la elección federal. Partamos de estos cambios, Christopher, si te parece, para entrar de este tema particular al tema general que tiene que ver con el cuarto informe de gobierno y que tiene que ver con la visita de Donald Trump a México. Pues, Christopher, ¿qué te dice estos cambios? Que se va Videgaray y permanece en el gabinete José Antonio Meade. Y bueno, pues, ¿qué te indica todo esto, Christopher? Claro, Medina, así como lo hemos visto hace unas horas, hace unos momentos, se dio un aviso de medios a los medios de comunicación en las cuestiones, en los cambios que iba a haber en el gabinete presidencial. Esta tarde se dio la noticia de que había renunciado el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso. Entonces, y en su reemplazo llegaba José Antonio Meade. Bueno, aquí hace unos momentos yo estaba revisando las noticias y había partes en las cuestiones de que el sector automovilístico había dicho que no hubo ningún problema por parte de este funcionario, que tuvo una administración que administró bien esta dependencia y que no hubo fallos por parte de él que lo inclinaran a renunciar a este cargo. Bueno, como lo hemos visto y de la mano también el presidente de la nación lo recalcó, la cuestión sobre las reformas, en este caso las reformas que son más especiales para esta administración por parte de las SHCP. Entonces, aquí estamos checando la cuestión de checar y calificar todo el tiempo desde el 1 de diciembre del 2012 hasta el día de hoy en todas las cuestiones que se llevó a cargo por parte de este ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Entonces, muchos lo toman como a raíz de quizá una mala administración por parte de la devaluación del peso, como lo vemos hoy el dólar está en 17.30 la compra y la venta está en 18, creo 17 y algo también, no recuerdo muy bien. Y la cuestión también de la alza de precios en la canasta básica y también en la gasolina, la luz y todas estas cuestiones. Es un tema que bien se da de la mano con la administración de la SHCP. También, a su vez, el titular del SAT, Aristóteles Núñez, también presentó su renuncia como tal el día de hoy. Entonces aquí se da la cuestión de que, muchos dirán
que pues muy fácil y sencillamente Enrique Peña Nieto agarró y los corrió y punto. Otros dirán, pues sí, pues hace falta un cambio, etcétera. Como también lo hemos visto en otros gabinetes presidenciales pasados a través de la historia de las presidencias aquí en México. Y bueno. De las presidencias aquí en México, Christopher, pues se da este cambio en el marco del cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y Luis Videgaray ha tenido participación en estos 4 años de gobierno, casi 4 años de gobierno relevantes, las reformas estructurales. Él fue alguien que estuvo ahí, un protagonista en eso, sobre todo la fiscal. También la visita de Donald Trump a México, pues se ha afirmado por algunos medios informativos que Luis Videgaray tuvo mucho que ver con la reunión que sostuvo la otra semana, hace 8 días prácticamente, entre el candidato republicano Donald Trump y el presidente Enrique Peña Nieto. Y también la cuestión que se está dando del dólar, del petróleo y de los gasolinazos que renacieron los gasolinazos, y que de alguna forma u otra ha desgastado políticamente a Luis Videgaray. No es algo extraño que Luis Videgaray o cualquier otro funcionario del gabinete federal pues haya renunciado. Hay que recordar que es parte de los mecanismos que utilizan los sexenios, cualquiera que sea, tanto Peña como Fox, como Calderón, como Cedillo, como Salinas, como de la Madrid. Es algo elemental e importante en cada sexenio. Por lo regular las piezas fuertes se mueven para buscar alguna candidatura en particular. Aquí se ha hablado que Luis Videgaray va a buscar una candidatura en el Estado de México como gobernador, no lo sabemos, habrá que estar... ha tomado. Se estaba mencionando el caso, o quizá sea el delfín del presidente para la presidencia, ¿no? Que hay una disputa interna. Aquí lo dijo perfectamente Jaime Cárdenas en la entrevista que sostuvimos el viernes, que hay una división en el gabinete por este caso de Luis Videgaray con Donald Trump, por otros casos que ha habido internamente, que ha dividido al partido, que ha dividido el gabinete en la búsqueda de la presidencia de la República. Reiteramos, el reto que tiene José Antonio Meade es pues poderse congraciar, poderse tener simpatía con los empresarios, con la ciudadanía en general en esta tarea titánica que tiene en esta dependencia, que no es la primera vez que ha estado ahí, ya será la segunda vez que esté ahí. Estuvo con Calderón y habrá que ver qué resultados ve, que no serán muy diferentes, puesto que la administración es la misma, por lo cual no se puede pensar que va a ser diferente a Luis Videgaray. Quizá en el manejo, en la negociación, en el consenso será diferente. No es el mismo personaje Luis Videgaray a José Antonio Meade, pero habrá que estar muy de cerca, habrá que estar analizando y detallando esto. No sabemos si también José Antonio Meade sea una ficha en el tablero del presidente para alguna disputa política. Entonces no sabemos si también eso tenga que ver con los cambios que hace el presidente Enrique Peña Nieto. Y es que también muchas veces se da esa cuestión, ¿no? De que algún funcionario público, pues ya estamos prácticamente a 2 años de que se acabe esto. Entonces puede ser esa cuestión, ya sea que se incline a la gobernatura del Estado de México o aspire a más alto, cosa que pues tenemos que también checar a fondo. La mayoría de los personajes políticos o de secretarios, exsecretarios, funcionarios públicos, pues sí, renuncian a su cargo ya sea meses antes o lo estipulado en la Constitución, que son 6 meses me parece, ¿no? Para la presidencia de la República, ¿no? 6 meses antes del día de votaciones, ¿no? En este caso, pues estamos a 2 años, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, puede ser esa cuestión, ya sea que quiera relajarse tantito, quiera descansar para después retomar algo pues sumamente importante. O bueno, yo no tomo la postura de que haya renunciado o de que lo hayan corrido. De que lo hayan hecho renunciar, o de que lo hayan hecho renunciar. No tomaría tanto esa postura, sin embargo, tampoco, sí le doy un poquito de validez, pero no es para tomarla al 100%. Yo estoy convencido más bien que puede ser por alguna inclinación personal que tenga y que por eso haya tenido que renunciar. Pues sí, habrá muchas razones por las cuales
habrá renunciado, lo habrán hecho renunciar, que evidentemente solo el presidente de la República y Luis Videgaray lo saben. Lo saben ambos. Como decíamos, eso tiene que ver con el cuarto informe de gobierno del presidente Peña Nieto, que fue el jueves en un diálogo que sostuvo con jóvenes, con 300 jóvenes de diversas partes del estado, del país. En general, hubo un discurso antes de por ahí casi 10 minutos, presentó un diálogo, hubo varias preguntas. Si te parece, Christopher, entremos a este tema del informe de gobierno, porque se cumplen 4 años, casi 3 meses de que se cumplan 4 años de la administración del presidente Peña Nieto. Pues, ¿qué te dice? ¿Qué diagnóstico hace del gobierno del presidente Peña Nieto? ¿Cómo te pareció el formato que tuvo pues inédito, hay que decirlo? No se había visto en el país. Siempre los informes de gobierno habían sido en el Congreso. La forma tradicional. Que era el Congreso o con la cúpula del país. Y ahora pues es con un sector de jóvenes. Ahí hay mucho que se ha debatido en estos días, que si jóvenes legítimos o no legítimos. En fin, ¿qué te deja todo esto que pasó en un jueves pasado? Bueno, como tal, el 1 de septiembre, bueno, como forma tradicional, a través de los años, de los siglos casi, bueno, no siglos, de los años, se ha tomado esa cuestión de entregar un machote, digámoslo así, un machote a la Cámara de Diputados, en lo que el presidente en cargo señala ahí todo lo que se ha llevado a cabo, su agenda de trabajo, las cuestiones más importantes que se han hecho a través de un año de trabajo, y eso durante 6 años, claro. Bueno, esta vez cambió esa temática. Sí se siguió cumpliendo con la forma tradicional de entregar el formato de siempre a la Cámara de Diputados y toda esa cuestión, pero se incluyó como un informe. Muchos lo tomaron como un informe informal. Yo en mi caso fue más que nada pues híjole, no un informe. ¿Por qué? Porque si ustedes o muchos de ustedes vieron la cobertura en vivo, ya sea en Facebook, en YouTube o en algún sitio de noticias, el canal 11 lo transmitió, un canal de noticias, sí, lo transmitió el 11, el Foro TV, bueno, el medio todo, el que sea, en la televisión, pues, o en internet. Si ustedes se dieron cuenta, la mayoría de las veces solamente eran puras preguntas formuladas por los jóvenes. Entonces esto no es un informe. Un informe es de decir cosas, de decir un debate, de crear una mesa de debate, o de solamente pues mencionar un discurso, pues un discurso al público. Pero esto no fue un informe, esto fue más que nada una como mesa redonda, en la cual nada más un diálogo, ¿no? Un diálogo abierto. ¿Por qué? Porque se dio la cuestión de preguntas, y obviamente pues se seleccionaba al azar quien las preguntas, y ya el presidente lo respondía, ¿no? O sea, como que tú dices, hubo el informe en el sentido estricto de la ley, que es entregar informe de 600 tantas páginas exacto, al Congreso. Y que sinceramente ninguno... Que de hecho él no lo entrega, lo entrega... lo entregó Chong porque no lo dejaron pasar. Bueno, nunca lo han... siempre ha sido, en esta administración siempre ha sido el secretario de Gobernación que va a entregarlo. Todo lo hace. No ha sido el presidente Enrique Peña Nieto en estos 4 años, pero tú dices, eso no fue un informe, fue un diálogo, fue una conversación, fue una mesa redonda, fue... Así es. Cualquier cosa menos un informe de gobierno. Menos un informe de gobierno. Se cumplió con el otro, claro. Pero bueno, sí le doy una calificación de 8. Porque... ¿Al presidente o al formato? Al formato. Bueno, al presidente ya saben que... un 10. Papá Lord Peña. Pero bueno, no 10 porque no hizo el tren México-Querétaro, acuérdense. Entonces, la cuestión aquí es que este nuevo formato, bueno, si lo podemos llamar así, esta nueva cuestión de dar un informe ante la sociedad mexicana, sí está bien hasta cierto punto. Bueno, muchos decían que los jóvenes que estaban ahí presentes, muchos eran vendidos al sistema y de todas esas cosas. Ya saben cómo son la gente hoy en día. Si sí o si no, pues cómo no vamos a saber eso. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a observar a detallamiento el video, bueno, a detalle,
vamos a observar que evidentemente sí hay jóvenes que pues no siguen la tendencia de la presidencia, vamos. ¿Por qué? Porque se les nota en cómo se muestran, ¿no? En cómo están ahí cuando preguntan y Peña Nieto responde, muchos como que quedan así, no, quedan descontentos, quedan así como que vamos, lo voy a decir así, como diciendo, ay, este güey está menso, o no me gustó lo que dijo él, o no estoy de acuerdo. Algunos que otros sí le aplaudieron, claro, porque sí hay quienes sí estuvieron de acuerdo, hay quienes no. Y sí, yo estoy de acuerdo con el presidente, con el licenciado Enrique Peña Nieto, en que sí se debe de retomar este tipo de cuestión, este tipo de eventos, en el cual él entre en un diálogo abierto con la sociedad y con distintos sectores de la sociedad. Obviamente, para hacer estos ejercicios como tal se hizo el 1 de septiembre pasado, pues sí tomaría pues sí tiempo, porque no es cualquier cosa hacer este tipo de reuniones. Y lo que también más me sorprendió es que, aparte del sector de la juventud, también estuvieron ahí algunos deportistas de las Olimpiadas pasadas, y también algunos directivos de escuelas, y también militares, así como también marinos. Se debe de abrir un evento de estos, así como lo fue, de esta magnitud, hacia otros sectores de la sociedad. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no le doy una calificación de 10, claro, porque en primera pues fue así como que muy raquítico, bueno, es lo que dice, ¿no? Uh-huh. que no hubo un informe con calidad, fue como un diálogo, sí. Pero en lo que concierne al gobierno de Enrique Peña Nieto, pues qué evaluación brevemente, porque el tiempo siempre se va volando. ¿Cuál evaluación le daría al presidente Enrique Peña Nieto a 4 años que ha recorrido este sexenio? Prácticamente. ¿Tomando en cuenta los 4 años? Sí, nada más No, bueno, si quieres en particular nos detenemos, y después dentro de 2 años nos detendremos en todos los 6 años. Pero en este particular, en este año que estuvo Peña Nieto con varios temas, que hubo la tercera captura del Chapo Guzmán, las iniciativas de matrimonios igualitarios, la iniciativa para el consumo de la marihuana, las elecciones regionales donde el PRI perdió varios lugares, el enfrentamiento en Nochitlán, Oaxaca, que también tuvo algo de importancia, la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción, la disculpa por la Casa Blanca en el marco igual del Sistema Nacional Anticorrupción, el departamento de Miami, la investigación de la tesis, también la tesis, que eso es ya el último, y sería como la última piedra de este sexenio, el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre Tanguato, que aquí descalifica totalmente a la Policía Federal, el plagio a la tesis del presidente Enrique Peña Nieto de su tesis, la visita de Donald Trump a México, y pues los gasolinazos. Todo esto que ha ocurrido en este año, porque ha sido de septiembre de 2015 a septiembre de 2016, pues qué evaluación hay que hacer de todo lo que ha pasado en este año. Bueno, en este año en particular yo le doy un 7.9. ¿7.9? 7.9. Hay cuestiones que no pudo cuidar, hay cuestiones que no me gustaron, hay cuestiones que supo manejar, y hay cuestiones que supo manejar más o menos. Pero 7.9. 7.9. Y en los 4 años yo le doy un 8.9. 8.9, una décima. Sube un punto. No, lo dejamos en 9 cerrado. En 9 cerrado. Sí. Lo dejamos en 9 cerrado en estos 4 años. Y en este año 7.9. Y en este año en particular 7.9. ¿Qué cambió en este sexenio de Enrique Peña Nieto? En este año, ¿qué acciones en este año tú pudieras decir México es otro por lo que hizo en este año, o por lo que ha hecho en estos 4 años? Lo abrimos. Enrique Peña Nieto. Bueno, en este año en particular la cuestión es que estuvo más pacífico. No sé. Como lo de Nochitlán. Así es. No se mostró. Bueno, pacífico. El presidente se mostró más pacífico, así más como que tranquilo, pero no al pendiente de las cuestiones que conciernen la vida diaria, política o externa, de lo que sea del país. Se mantuvo ajeno a las cuestiones que pasaban en el país. Así es, como que no mostró mucho interés, mucha seguridad, no se vio esa parte como lo ha venido haciendo a través de su administración en los 3 años pasados. Uh-huh.
yo siento que este año como que se relajó más su trabajo. Sí, muchas visitas de estado a otros países y todo, o también incluso de otros países al nuestro. Pero, y digo, es muy respetable porque sí, yo estoy a favor de ello. Muchos se quejan de que no debe de haber visitas de estado. Sí, México casi, pues no es un país así muy sobresaliente como lo son los otros, los 10 países que encabezan la lista de los primeros. Pero yo estoy de acuerdo con ello porque se tiene que mantener una relación de esa manera. Por esa cuestión es que salvaconducto a este año de gobierno. ¿Por qué? Porque siguió trabajando con estas visitas de estado a diferentes países y las relaciones en todos los foros mundiales, en todas las conferencias o eventos mundias como el pasado G20 hace unos días, el domingo, antier, pero sin embargo ha descuidado un poquito las cosas que conciernen la vida diaria en este país. Entonces, ¿dirías tú? No me refiero a que se distrajo por estas visitas de estado que ha hecho a otros países, porque si lo vemos desde que empezó la administración en el 2012 hasta estas fechas, sigue trabajando con las visitas de estado. Pero no me quiero decir a que estas visitas de estado sean el problema o el problema principal para que él evada los problemas que ocurren en México. Sí se dio la tercera recaptura del Chapo Guzmán, la segunda en su administración, pero esto pues sí es un punto a su favor, claro, fue un punto menos a su favor el año pasado, pero esto no es todo lo que importa. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, bueno, ya está el Chapo adentro y eso ya es otro tema, porque que nunca se va a acabar eso. Y dejándole de otro modo, este año sí estuvo más tranquilo, más relajado él con los problemas que sucedían aquí en México. Pues sin duda muchos temas, ya decíamos, Christopher, analizarlos todos yo creo que va a ir mucho tiempo, sí. Creo que lo hemos hecho en su mayor parte en todos los programas que también opinamos, como la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, como lo del uso de la marihuana, los matrimonios igualitarios, que vuelve al debate este tema de los matrimonios igualitarios por los pronunciamientos que han hecho sectores de la sociedad, grupos conservadores y lo que ha hecho la Iglesia Católica, en el cual están en contra. Habría que decirles, y aprovecho, hago un paréntesis, decir a la Iglesia que familia no es nada más papá, mamá e hijos. Familia es con la persona que uno pues se relacione, con la que viva, ya sea papá, tío, hijo, mamá, abuelita, nieto, hijo, nieto, nieta, y mamá, tía, hijo, papá e hijo, mamá e hijo, mamá y mamá e hijo, papá y papá e hijo. Yo creo que les falta estudiar más sociología a la Iglesia y entender el concepto de familia. Creo que están errados en ese sentido. No nada más esos grupos, sino mucha gente en general creen que la familia va nada más es algo cerrado que representa mamá, papá, los hijos, el perro o el gato y ya. No, la familia va más allá de ello. Eso hay que dejarlo muy claro. Y eso es un tema que pues prácticamente en todo lo que va la década de los 2000 y de los 10, podríamos decirlo así, pues siempre ha estado presente el debate, ¿no? Y siempre ha estado en debate. ¿Por qué? Porque a partir de 2007 se da la cuestión de los matrimonios gays aquí en la Ciudad de México por Marcelo Ebrard. Es un tema que sí concierne a muchos, en especial, digo, yo respeto todas estas cuestiones, se respetan y ya. ¿Por qué? Tú ya te casaste, porque, ¿no? Con porque, tu pareja. No, ¿qué te pasa? No, Dios me libre. Digo, o sea, entonces Farrugia en un tanto. Es que salió un video también opinado donde sales con Farrugia y ya me estaban poniendo en Twitter, oye, ¿ya se casó Christopher con Farrugia? Y le digo, no, la verdad no sé, no me han invitado a la boda, ¿verdad? O sea, bueno, es que se malinterpretan las cosas porque por una plática buena de historia, y pues como a nosotros, ambos nos gusta mucho la historia, pues, y ya lo malinterpretan, bueno, eso ya lo dejamos a debatir en otra ocasión. Pero la cuestión de la igualdad sexual, digo yo, en mi caso, hasta cierto punto no me gusta
hasta cierto punto no soy tampoco homofóbico, sí, tampoco de que veo a una pareja de gays o de lesbianas y digo, o no sé, no me siento bien, digo, no, ¿por qué? Porque hay un respeto para todo, pero lo que sí me choca es que hay diferentes tipos de gays y diferentes tipos de lesbianas. Bueno, eso ya sí. Pero eso, bueno, ya es un tema que dejémoslo a cargo. Después, a ¿no? otro día. El tema de ahorita es Pero el sí, gobierno de Peña Nieto, que es muy sin duda respetable. tiene que ver... Y que ha tomado en acción el gobierno de Peña Nieto. El presidente. Esta cuestión. Que es legítimo, creo que la felicidad es independiente a preferencias sexuales y eso es obligación del Estado garantizar que se respeten todos los derechos, Así es. que se garanticen todas las libertades que tienen, pues, bajo los demás de derecho la ciudadanía, y si esto es parte que garantice la felicidad, pues creo que el Estado tiene que hacerlo, que por cierto fue una resolución que tuvo la Suprema Corte de Justicia y que ahora se plasma en una iniciativa que, por cierto, el PRI está haciendo ahí, no quisiera decirlo homofóbico, pero que sí está diciendo no es prioridad ahorita, no es prioridad los electores, no es prioridad quien votaron por ellos, sino ahorita la prioridad son otra agenda legislativa. Regresando al tema del informe como tal, ya mencionamos los puntos y que sin duda pues uno discrepa con algunas cosas que hizo el presidente Peña Nieto, que ha tenido la incapacidad de gobernabilidad que ha tenido, pues ya lo decías tú y tú das la razón, he estado tranquilo y no ha habido un ímpetu de gobernar, sino que se ha quedado como gobernando en el Twitter nada más y yendo a otros países, que bueno, es una cuestión que se da en todos los sexenios, reiteramos, pero creo que no ha sido más activo en el sentido de gobernar, y que caso de la reforma educativa, caso de Nonchitlán, caso Guzmán Loera, ha sido pasivo, ha sido lento, ha sido débil y no ha podido actuar, no se ha hecho presente. Y para más ejemplo, la visita de Donald Trump, que debió ahí manifestarse, que debió ahí decir sus verdades. Bueno, para empezar, no debió de haber venido Donald Trump, aunque en el sexenio de Calderón vinieron los candidatos republicanos. En el 2008 vino el candidato republicano, pero no, y en el 2012, pero no debió de haber venido Donald Trump. A consideración mía, cada quien tiene su valoración. Regresando al formato como tal, coincido contigo, eso no fue un informe, eso fue un show, no sé cómo llamarlo tampoco. Fue para mí un show en el cual se prestaron a participar 300 jóvenes, una cantidad de jóvenes X, que si bien no hubo una pluralidad efectiva, porque pues fueron pues, beneficiarios de programas sociales, no estuvieron alumnos del Poli o de la UNAM o del ITAM o de cualquier otra institución. Ahí no hubo una cuestión crítica, fue una cuestión nada más de pedir solicitudes personales, como 2 becas que le pidieron al presidente, cuando en sí el presidente no va a solucionar los problemas de cada quien. No. Porque si fuera el caso, pues yo le diría a Peña Nieto que me consiga una novia, ¿no? Y ese es el problema, O el esto que me principal consigue problema que tienen muchos. ¿Qué tiene el país? Ahora, el presidente dijo una frase al inicio en el discurso. Hoy en nuestro país se escuchan todas las voces. EPN tiene razón, Peña Nieto tiene razón, aunque todas esas voces, las voces críticas, las voces contestatarias, han sido despedidas de la radio. O no están presentes en los medios masivos de comunicación, de información. Están presentes en el internet, porque pues eso. Otra frase que dice el presidente: la corrupción y la impunidad dañan al país y el crecimiento de la economía aún es insuficiente. Tiene totalmente razón. El problema aquí es que el presidente ha promovido las reformas para hacer una economía fuerte, porque promueve la impunidad. El presidente pues con esto ha promovido la impunidad con sus acciones, como lo de Nochitlán, como la Casa Blanca, como lo del Chapo. La corrupción la sigue fomentando, no ha presentado su 3 de 3. El Sistema Nacional Anticorrupción es débil en la materia. Con una declaración no se va a solucionar la corrupción en el país. Habla en tercera persona el presidente, diciendo: empezamos las transformaciones que necesitaba el país. Se equivoca el presidente, porque en ese hablar en tercera persona es empecé las transformaciones, porque la ciudadanía no participó. A la ciudadanía se le excluyó de esas transformaciones que habla Peña Nieto. No sé si se refería nada más a su gabinete o a quién chingado se refería, pero a la ciudadanía no se refería, porque la ciudadanía no tuvo participación en estas reformas. El presidente señala: esto es lo que agravia y afecta a los mexicanos.
refiriéndose en el sentido de la corrupción, de la impunidad que mencioné anteriormente, y señala el presidente también en esta cita: el principal activo que tiene México para superarlos somos los propios mexicanos. Es falso. Se ha excluido, se ha hecho a un lado a los mexicanos. El gobierno gobierna para sí mismo. El gobierno dice que trabaja para México y lo traiciona con sus acciones, con sus reformas, con todo lo que ha pasado en estos 4 años. En su discurso, el presidente destaca la reforma educativa, la cual ha sido la reforma más criticada, creo que de todas las que ha presentado, y además ha sido la única reforma que ha derramado sangre en el país, como en el caso de Nochitlán, como Chiapas, como Oaxaca, como Guerrero, que ha habido derramamiento de sangre, heridos y muertos. Y eso también incluye a los tanto profesores como a la policía, porque también han sido heridos y hay que decirlo tal cual. Sí. No ha habido una responsabilidad del Estado, no ha habido una responsabilidad para salvaguardar la integridad de los policías y del ejército, y tampoco ha habido esa capacidad del Estado para salvaguardar la integridad de los mexicanos. A todos desgraciadamente nos afecta la incompetencia de este gobierno. En política social, que también menciona el presidente, señala Prospera y dice que esto ha ayudado a las familias cuando es un refrito tal cual de oportunidades o solidaridad. Programas de Calderón y de Salinas respectivamente. Vivir mejor. Es un refrito, es un plagio, por así llamarlo, porque pues nada más ha ayudado, según Peña Nieto, a 6.8 millones de familias frente a las más de 52 millones de mexicanos que viven en la pobreza. 56, creo que ya se actualizó la cifra de pobres, 55.3 millones de personas pobres, a comparación de Calderón, que eran 52, y de Fox, que eran 48 en el mismo periodo de gobierno, o sea, de 4 años. Peña Nieto dice que los delitos de alto impacto han disminuido, igual en su discurso. Contrarresta esto y pone en entredicho lo que el semanario Z publicó, que se llevan hasta la fecha 78.109 homicidios dolosos en el gobierno de Peña Nieto en estos 4 años, a comparación de lo que dice que Peña Nieto, que se ha reducido. Habla del Sistema Nacional de Corrupción cuando él no presentó su 3 y cuando es una ley complaciente al sector empresarial, que fue hecha igual a la y se va. Habló de ampliar un 80% la red de gasoductos, pero no ha dicho cómo van a hacer para evitar que los guachicoleros se roben la gasolina y el gas. Eso no lo ha dicho Peña Nieto. Peña Nieto habla de 2 millones de empleos formales, pero no menciona que son mal pagados, que las prestaciones son escasas, que son estas empresas outsourcing, que son empresas temporales, que no crean derechos de antigüedad, y nada, y que para mejor ejemplo de ello es el reportaje que sacó Joaquín López Dóriga en Chapultepec 18, donde una empleada o ex empleada de una gasolinera que no contaba con la seguridad social, con prestaciones dignas de un trabajo, pues perdió una pierna y a la fecha no le han indemnizado esa situación. Habla de la educación para niños y jóvenes, que son sus prioridades. Habla prioridades para los 2 años siguientes. Habla de la educación de niños y jóvenes. Habla de la lucha contra la pobreza. Habla de la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos. Habla del combate a la corrupción. Habla del respaldo a la economía familiar. En síntesis, va a seguir haciendo lo mismo. No cambia el eje del gobierno de estos 4 años, seguirá haciendo lo mismo. Y si sabemos que va a seguir siendo lo mismo, que son sus ejes, pues van a seguir siendo lo mismo en las reacciones negativas. Seguir la represión a los maestros, afectando los derechos de los estudiantes a aprender, a estudiar, a tener clases. La pobreza seguirá creciendo porque no veo en Luis Enrique Miranda la capacidad de desarrollo nacional en materia de pobreza. La seguridad seguirá siendo un problema del país, de la nación, derivado de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón y que Peña Nieto no ha sabido calmar esa guerra. El combate a la corrupción seguirá igual. Por tantos ejemplos como el plagio, como la Casa Blanca, no habrá un cambio porque este Sistema Nacional Anticorrupción no representa un cambio radical en contra de la corrupción. El respaldo a la economía familiar, no sé cómo fregados lo va a hacer si la economía, hay que reconocerlo, no todo es culpa del presidente, hay factores internacionales con ello, pero no ha sabido actuar ni afrontar esos problemas internacionales. Y bueno, pues es una cuestión muy desagradable que nos viene. No hubo cambios al tercer año, hace un año y ahora. Y sobre el formato en general coincido contigo, con eso concluyo rápidamente. No hubo preguntas
críticas contestatarias, el público fue elegido, no hubo una dinámica que satisfaciera la opinión pública, las preguntas incómodas venían de redes sociales, a excepción del último chico, José Ramón me parece que se llama, que fue una pregunta más o menos incómoda, que le pidió al presidente no contestar la coreografiada, y lo primero que hace es contestar la coreografiada. No hay una... las entrevistas y todos estos ejercicios que ha hecho el presidente han sido a modo, no ha habido un análisis profundidad. Me hubiera gustado escuchar por qué el presidente le sigue apostando un sistema económico que no ha funcionado o que no ha rendido frutos, o cómo modificar este sistema económico político para que funcione en la realidad nacional. Si en verdad tuvo que ver Peña con el despido de Carmen Aristegui o no lo tuvo que ver, por qué la incompetencia en materia de seguridad. Porque muchas preguntas que yo creo que nos hacemos los mexicanos, independientemente de la edad, nos hacemos de este gobierno, que ha fracasado. Las encuestas lo dicen, el gobierno de Peña Nieto ha fracasado. Y desgraciadamente quien fracasa, en primer término ante la opinión pública, es el gobierno. Pero quien es el principal agraviado de todos los errores presidenciales es el pueblo de México. Es la ciudadanía de a pie. Son los principales afectados. Y eso... desgraciadamente no lo ve. Pero como dice Peña Nieto, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Que no mame. Con eso concluyo mi parte. No sé si quieres agregar algo. No, y bueno, sí, en ciertos puntos sí te doy la razón. Hay puntos que no ha sabido manejar bien, digámoslo así, su administración. ¿Por qué? Porque, bueno, es un grupo de trabajo muy grande en el cual, pues, entre todos echan la mano. No ha sabido hacer nada, pero, o sea... Aún así, veámoslo así por el lado de la reforma educativa, sí, es un tema extenso, lo hemos hablado aquí, y pues siguen las cosas así igual, de esta manera. No sé, yo estoy viendo cada vez, estoy perdiendo la confianza en que el PRI vuelva a ganar una presidencia más, en lo que va de esta década. Yo siento que el PRI ya también se está debilitando por estas cuestiones. ¿Por qué? Porque también ha habido una división en el partido, la cual no ha sido muy favorable. Entonces, si siguen así estas cuestiones en la administración de Enrique Peña Nieto, como lo han seguido siendo hasta este momento, si no se cambia algo, por lo menos algo que deje bueno o que cambie en estos últimos 2 años de su sexenio, yo le voy a dar menos oportunidades al PRI para que pueda aspirar a otra presidencia más. Pues sin duda es interesante eso que comentas, Christopher, porque también no es lo coinciden, o no sé si tú coincidas con ellos o ellos coincidan contigo, pero varios analistas políticos han dicho está en riesgo que el PRI vuelva a ganar la presidencia en 2018 por este clima que vive el país. Habrá que ver qué pasa en estos 2 años. Peña Nieto ya está moviendo sus fichas en el tablero, como lo vimos el día de hoy con lo de Luis Videgaray, con lo de José Antonio Meade, con lo de Aristóteles Sandoval, Luis Enrique Miranda, que se van, que llegan, que se mantienen, que nada más cambian de lugar, pero siguen en el gabinete. Habrá que ver qué pasa en estos 2 años en ese sentido, qué hará el PRI. Ayer sacó Enrique Ochoa, el presidente nacional del PRI, un spot de 30 segundos donde reta a López Obrador un debate sobre corrupción por el tema de la 3 de 3, que también tiene que ver con ello. Nada es coincidencia en esta vida, entonces habrá que ver qué pasa, qué hace el PRI en conjunto con el gobierno, qué hará el PAN también, porque también el PAN tiene una cuestión interesante con sus candidatos potenciales, Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y Ricardo Anaya. Habrá que ver por el lado de la izquierda mexicana, que tiene que ver con Morena, con el PRD, con el PT, con Movimiento Ciudadano. ¿Qué van a hacer? Van juntos a derrocar al PRI, no lo van a hacer, se van a dividir, y eso permitirá que el PRI pueda estar otro sexenio más, o no lo van a hacer. Habrá que ver qué dice López Obrador al respecto, pero sin duda va a estar interesante este juego electoral en estos 2 años, porque ya se están posicionando y va a estar muy interesante verlo, analizarlo. Así es. y disfrutarlo. Y como ejemplo están las 2 elecciones pasadas en los estados y municipios, en la Asamblea Legislativa de aquí también, en la cual se dio el mayor posicionamiento tanto al PAN como a Morena. Pues sí, son los ahorita ganadores de estas elecciones. Así Habrá que ver en 2017 en el Estado de México, que es la elección más importante, seguida de la federal. Habrá que ver
qué pasa en el Estado de México, cómo se van a trabajar ahí, cómo van a ir los partidos, quién pondrán de candidatos, si Luis Videgaray, si Alfredo del Mazo, si otro candidato del PRI que tengan por ahí, o candidata del PRI. Se ha mencionado el nombre de Carolina Monroy, en el PAN se ha mencionado a Josefina Vázquez Mota, en el PRI ya tiene, en Morena ya tienen a su candidata, va a ser, creo que de Texcoco, fue algo así, presidenta municipal, Fue alcalde de Texcoco. Sí. Habrá que ver cómo se juegan ahí la situación, pero pues sin duda ya lo veremos en otro programa. Así es. Christopher Cuellar, También Opinamos, gracias por estar aquí. Claro que sí. Pues aquí estamos. Siempre en También Opinamos. Venga, pues gracias, Christopher. Y ya para irnos rápidamente, nos quedan unos minutos nada más. Decir que en este canal hemos dado seguimiento desde hace casi un año, casi para un año, el tema de la acusación que hizo el claustro de personal de carrera, de profesores de carrera de la FES Aragón, al director Gilberto García Santamaría, donde también se le acusó de plagio en su tesis, en este caso de maestría. Allí el lunes por la mañana renunció este director, el maestro Gilberto García Santamaría, a la dirección de la FES Aragón, de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Queda un decano del Consejo Técnico ahí, Carlos Chávez. Entonces habrá que ver de cerca. Ya emitirá el gobierno de la UNAM, una convocatoria para la elección del director. Que por cierto, a Santamaría nada más le quedaban unos meses nada más en la dirección. Entonces pues asumimos que el director que entre en estos 10 meses pues será reelegido y quedará otros 4 años, que así lo marcan los estatutos universitarios. Habrá que ver el caso, pero seguiremos el caso porque, como decimos, hace algunos meses publicamos un video donde nuestra ex compañera Valerie Juárez entrevistó a compañeros de su escuela, conversó con ellos, les preguntó qué pensaban de estas acusaciones que hizo el claustro. La UNAM no se ha manifestado sobre esta acusación, a pesar de que el secretario general había dicho que se iba a pronunciarse por ahí de marzo, abril iban a pronunciarse, no se han pronunciado, no han dicho si hubo plagio o no. Muchos bemoles que hay en el caso, ya hablaremos de ello con los analistas, con los protagonistas, con los estudiantes y con los maestros aquí en este espacio, porque hemos estado muy de cerca. En el caso de la renovación de la planta docente de la UNAM, en 2013-2014, estuvimos en el proceso de renovación de la rectoría de la UNAM, y este caso no va a ser la excepción. Estaremos ahí, aunque habrá algunos que no les guste, pero bueno, es parte de la chamba. Y nada más decirlo esto, gracias por vernos, escucharnos, a un mes de cumplir un año aquí en También Opinamos. Gracias, hasta la próxima. Lo que necesitamos es más conciencia de ambos y menos acciones vacías. Estoy totalmente desilusionado de esta investigación. La UNAM debería ser un ejemplo democrático para el país y es un contraejemplo. Los problemas del país se reflejan en la universidad.